Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo merite. Hola a todo el mundo, este es un extra bastante especial. Estamos Javier Martínez. ¿Qué tal? Hola. Está Michael Calderón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, yo, que soy Carlos Berteman. Nos hemos juntado porque hace unos días hemos visto El Irlandés, que es esta película que ha hecho Netflix, con Martin Scorsese y un reparto realmente impresionante. Ha juntado a toda la primera línea, ¿no?, de actores que han trabajado con él en películas de gángsters. Así es. Y sumado a Al Pacino, que en realidad uno se pregunta por qué tardó tanto tiempo en trabajar con Scorsese, ¿no? O sea, uno ya lo termina viendo en El Irlandés y lo que le pasa por la cabeza es por qué recién se han juntado en este momento de su vida con una carrera tan larga de ambos y que no hayan podido coincidir en ningún proyecto. Es algo que después de ver la película uno no es que lamenta, pero le termina de llamar la atención. Sobre todo porque en la película parece que todos están absolutamente cómodos. O sea, yo no veo a nadie en esa película que tú digas, pucha, el papel no le quedó, no se sentía cómodo, estaba fuera de lugar, qué lástima que lo eligieron a él y no a otro, ¿no? O sea, a todos tú los miras como pez en el agua. Y tienen una super química. Y en un momento, la misma película te hace pensar, oye, pero fácil hay una película de Scorsese que ya han salido los tres, ya, o sea, te alucinas, ya. Y en un momento decía, pero en una película ya los tres. Claro, da la impresión por la química que hubiesen actuado juntos siempre. Sí, y bueno, es algo que surgió cuando se reveló de que iba la película y el cast. Es un gusto ver a Pacino y a De Niro juntos en una película que está a la altura de lo que ellos siempre han podido dar, ¿no? O sea, ambos han tenido una carrera en la que en los últimos años ellos mismos han reconocido que han hecho películas malas porque ellos, al menos Pacino ha dicho que le gusta verlo como especie de retos, de meterse en películas malas porque él piensa que las puede levantar. No me parece que lo hace por el cheque, pero necesita justificarse artísticamente. Y en el caso de Niro también por momentos es similar, ¿no? O sea, yo creo que llegaron a un momento de su carrera en que ya querían relajarse y dejarse llevar y no tanto meterse en papeles que puedan ser un poco más demandantes emocionalmente, ¿no? De repente no está en una época de... Es cierto, son actores de método y ellos construyen el personaje a partir de ellos mismos. Entonces, llega un momento en que esa frontera entre personaje... No que te sigue, sino que te desgasta. Claro, o sea, esa frontera entre personaje y actor como que se diluye, ¿no? Y como se diluye, ellos... Debe ser súper estresante librarse del personaje, ¿no? Bueno, sí, es como lo de Michael Caine, pues que ahora Michael Caine dice, yo voy ahora hago las películas que me dan la gana, o sea, así sea... No, y otros actores de su generación que ya están retirados, ¿no? Sean Connery... Sean Connery está muy mal también. No, pero Sean Connery se retiró cuando todavía estaba bien. No, Sean Connery, claro, se retiró después de la Liga de Caballeros Extraordinarios. Sí, exacto, y él dijo, ya no estoy para estas cosas. Entonces hay actores que de esa línea A1 y de cierta época que en realidad ya no veían la necesidad de seguir trabajando o entregándose algo tan demandante, ¿no? Y en el caso, lo que a mí me alegra en el caso de Niro y Pacino es de que esta es la tercera película que hacen juntos, y es bueno saber de que por lo menos si esta termina siendo la última, termina siendo una gran película. La primera fue Hit, Fuego contra Fuego, que es una película que tiene una escena maravillosa entre ellos, que era la primera vez que se juntaban, pero de ahí se juntan para un policial que en realidad nadie recuerda, es más, no me viene el nombre a la cabeza, donde los dos hacen de detectives. ¿Ya? La película es muy, muy, muy mala, y yo me acuerdo cuando la vi, una película de David Ahmed, no me acuerdo, yo me acuerdo cuando la vi, dije, no debieron haber aceptado, nos debimos haber quedado con lo que ofrecieron en Fuego contra Fuego y quedarnos con ese recuerdo. Entonces, saber que esta tercera como que borra ese segundo vistazo, digamos que de cara a los que hemos sido o somos seguidores de la carrera de Pacino y De Niro, como que nos reconforta un poco, ¿no? Que si esta va a ser la última vez que trabajan juntos, sea alguna obra
en una hora, ahí está, Rick to Skill, que es una película de verdad súper menor. Las dos caras de la ley, ya me acordé. Ya. Sí, que acá creo que la estrenaron durante una semana y de ahí la veías en Space, ¿no? Sí. Pero es una película absolutamente olvidable. Yo no la recuerdo. No, muy poca gente la ha visto, ¿no? La película fue un fracaso de taquilla, pero era la oportunidad de volver a ver a Pacino y De Niro juntos, pero lo que te quedaba era el sinsabor de, no debieron hacerlo, ya habían hecho Fuego contra Fuego, eso es lo que queríamos, ¿no? Pero es que no solamente son esos dos personajes así, bueno, esos dos actores en un nivelazo en esa película. Claro, pero es como ver, disculpa que te interrumpa, es como ver a Cristiano y a Messi en el mismo equipo. Sí, Es definitivamente. Cristiano y Messi en el mismo equipo. Entonces, no es algo que se dé tan seguido. Pero es cierto que el reparto es mucho, mucho más amplio, ¿no? Claro, y es más, hay personajes, grandes actores, que han estado en películas de Scorsese antes, como Harvey Keitel, que tú la miras en la película y aparece 4 minutos, 5 minutos de pantalla. Tiene 2 líneas memorables, que hemos visto en el tráiler, y poco más, ¿no? Y es un spoiler, disculpen. Y que es un papel maravilloso, ¿no? O sea, y es un papel maravilloso no por lo que da, sino por la sensación que te deja, ¿no? La sensación de mucho poder y tanta vaina más, ¿no? Está Pesci, que se hace creo que la mejor actuación que le recuerde en muchos, muchos años. También estuvo retirado, Pesci. Sí, claro, Estuvo 6 años. retirado 6 años. Básicamente lo trajeron de vuelta porque lo convencieron entre Scorsese, Y De De Niro. Niro. Ya, ahora, justamente eso, dicen de que De Niro fue el que aparece con la idea. Que Porque él, empieza la chispita. claro, el que le presenta el libro a Scorsese, él lee el libro, se lo presenta a Scorsese, y ellos se empiezan a convencer a Pesci, ¿no? Y que es a partir del momento en que Netflix dice, yo voy a meter la plata. En realidad, en el tema de Netflix, o sea, yo creo que a Netflix hay que agradecerle un montón. O si no, agradecerle absolutamente todo. Sí. 156. 156 millones de dólares y, a ver, en el caso de Niro, o sea, Scorsese. De Niro quería hacer esta película súper gigantesca, pues una película súper gigantesca. Básicamente quería hacerla hasta cierto punto se siente como una cuestión crepuscular, ¿no? O sea, es como, a mí me deja sensación, no creo que lo sea, porque ya ha advertido que va a tener otros proyectos, en su próxima película va a juntar a DiCaprio con De Niro. Sí. Scorsese, que son sus dos actores fetiche, entonces, pero tú ves la película y diera la sensación, solo hablo de sensaciones, de que fuera una especie de despedida, ¿no? Un reencuentro de promoción, de patas. un reencuentro de patas, vamos a tocar la última, ¿no? Claro, una banda que se reúne para un último concierto. Los músicos del Titanic. Es The Last Waltz otra vez. Exacto, es una especie de despedida cinematográfica sin serlo, pero es la sensación que deja, ¿no? Y por los mismos temas que hablan. La cosa es que... Por lo crepuscular de toda la historia, ¿no? Por todo, ¿no? Por el momento en el que agarran los actores, los agarran en un momento en el que están más cerca del final de sus carreras que del comienzo. O sea, se siente mucho eso. Pero digamos que Scorsese quería hacer la película que él quería hacer y la verdad es que los estudios grandes no estaban dispuestos a invertir más de 150 millones de dólares para una película y darle el corte final a Scorsese. Porque, a ver, tú inviertes esa cantidad de plata por algo que el estudio podría tener control, pero a Scorsese no lo controla nadie. O sea, Scorsese no permitiría, y a estas alturas de su carrera no podría Mucho hacer menos, o sea... No haría una película en la que no tenga el corte final, ¿no? Entonces, además, ¿quién puede quitarle? O sea, Scorsese es un genio. O sea, Scorsese es un genio y es un nombre que vende. O sea, ¿quién le puede quitar? ¿Quién podría atreverse a quitarle el...? Sí, y probablemente los grandes estudios vieron el riesgo en invertir 156 millones de dólares en una película para un público muy adulto. Y dijeron, no la vamos a recuperar. Y bueno, ahí apareció felizmente el nuevo sistema el nuevo escenario en el que ya se han metido el mundo del streaming. Permite que una empresa como Netflix diga que dure lo que tenga que durar, que cueste lo que tenga que costar. Y yo me encargo. Claro, yo me encargo. Acá el problema de fondo, o sea, porque hubieron estudios grandes, estuvieron Universal, estuvieron Paramount, todos querían hacerla, pero el problema de fondo, del presupuesto, era el tema de los efectos especiales. De cómo tenían que
rejuvenecer y envejecer al mismo tiempo a Pesci, a De Niro, a Pacino. O sea, en ellos se trabaja más y también en Rey Romano y en otros actores. Pero el peso... Con más éxito en algunos que en otros. ¿Sabes? Sí, pero el peso de los efectos estaba en jugar más que con De Niro. Sí, porque, a ver, también es cierto, desde ese punto de vista, Scorsese siempre ha sido también un abanderado de la tecnología. Una de las mejores películas en 3D que yo recuerde es Hugo. No, Entonces, aparte, el manejo de Steadicams en los 90, de cámaras muy pequeñas, también es abanderado de Scorsese. ¿Recuerda esa escena de Buenos Muchachos? De la Goodfellas. entrada, Exacto. la entrada al restaurante. Exactamente. Esa entrada hubiera sido imposible con una cámara grande. Con una Panavision. Claro, de ese entonces, ¿no? Sí, porque se habla mucho de Scorsese, del narrador, del creador, del autor, pero Scorsese nunca ha estado tan lejos del tema tecnológico, o sea, siempre lo ha tenido muy presente. En El Aviador, de repente, es la primera película de grandes efectos especiales en las que él trabaja, es muy ambicioso. Por momentos flaquea un poco, pero se notó que él veía a la tecnología como una posibilidad, como una herramienta para hacer las películas que él quería. Y yo creo que él sintió, ok, en esta nueva era donde puedes rejuvenecer a un actor, ya no necesito hacer lo que se hacía antes de tener a 2 actores o a 3 actores haciendo el mismo personaje. Ya no había la necesidad de eso, es decir, ahorita puedo castear a Robert De Niro y ponerlo en 3 etapas de su vida, Claro. sin necesidad de tener una versión más joven, ¿no? No, y en serio, la película te hace un poquito lo que quiso hacer, lo que hizo Linklater con Boyhood. Claro que de una manera mucho más barata que la de Linklater, ¿no? Claro, o opcional, porque obviamente el irlandés es mucho más cara que Boyhood. Pero ahí está, En realidad Boyhood es más cara porque Boyhood duró 10 años. Pero en el caso de Linklater, mira lo que tuvo que hacer Linklater para ver la vida de los personajes. Tuvo que grabarlos casi por más de una década. Por más de una década para ver su crecimiento. Scorsese dijo, ¿para qué voy a hacer eso? No voy a vivir una década más. La computadora hace todo. Entonces, digamos que Scorsese, o sea, no es la percepción de que estamos hablando de un hombre de casi 80 años que seguramente, o sea, no es el tío, hasta el tío Clint Eastwood, ¿ya? Que estuviera aborreciendo todo lo que es nuevo. No es tan cierto. O sea, se ha hablado mucho del rollo de Scorsese con Marvel, pero en realidad el tío siempre estaba a la vanguardia con todo. No, yo creo que no se nota por el tipo de corte de sus películas. O sea, como son películas de época, películas que no ves que son super efectos especiales, porque están integrados a la historia. Yo lo veo de esta manera, o sea, Scorsese es un tipo al que la tecnología le ha interesado mucho para contar su historia y para contar su historia como él quiere. Y su manera de contar las historias es muy conservadora. Claro. Es muy clásica. Es muy clásica. Conservador de la idea, clásico. Por eso me corregí. Es muy clásico y bueno, pues es un tipo que le mete mucho punche tecnológico, mucho fierro, pero al final sigue siendo un cineasta muy clásico. Mientras que otros cineastas pues buscan pues, que el efecto especial pues te bote explosiones o te sorprende en la película. Lo que quiere es que lo que te sorprende es la historia, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunas fotos de la producción de la película. Se ha grabado en Nueva York de todas maneras. Y por ejemplo hay calles en Nueva York que han usado la fachada original y al costado han puesto pantalla verde por un tema de que me imagino que ahí querían poner una de las tiendas que aparecía, que eran las tiendas estas de relojes o tiendas de época que ahorita ya no están, y ese tipo de vitrinas ya no están, ¿no? Pero sí tienes al costado justo de esa tienda la típica casa de ladrillos, o sea, y se ven las fotos que la misma producción de Netflix ha compartido en redes, tanto de la película o algunos actores. Hay una escena de Niro que está acá en los costados, se ve una casa que se nota que es una casa típica de Nueva York, y al costado han puesto una pantalla verde porque tenía que ver, creo que ahí al costado en esa escena hay un restaurante, si más no me equivoco, o una panadería, algo así. Algo que no servía para la historia. Claro. O sea, algo que lo que estaba actualmente no servía para la historia. No, y a ver, me imagino que de distintas maneras, o cada uno lo ha hecho. Creo que siempre hemos discutido, o bueno, al menos yo lo he hecho, la calidad de ciertas producciones de Netflix, ¿no? Que es más hueso que carne, que te llena de un montón de títulos,
que todos los meses se estrena algo, pero en realidad es como sería Internet, ¿no? Contadito. ¿Cuánta información de Internet en realidad es útil? ¿Ya? Claro. ¿Cuántos contenidos en realidad en Netflix son buenos? La semana pasada en el Langoy con Iván Taiz, justamente hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? Con Netflix tienes que curar mucho Demasiado. el contenido para ver algo que realmente llegue a ti. Sí, Ahora, el problema es que también es que Netflix no es movie. exacto. No es movie, no es un servicio de cine de alta calidad, es un servicio de entretenimiento. Entonces, debe tener Para todos. Queer Eye for the Straight Guy para divertir a un grupo de gente. María Debe te- Kondo y demás de Debe cosas, ¿no? Claro, debe tener documentales, debe tener Final Space, debe tener anime, debe tener el irlandés. Sí, y justamente la idea para cerrar, o sea, para cerrar la idea y que no parezca que solamente era un hachazos a Netflix, era precisamente el hecho de que por mucho que se pueda criticar el tema de contenido, la calidad de contenido de Netflix, ¿de qué estaríamos hablando si es que no estuviera Netflix ahorita? Probablemente estaríamos hablando de una de las varias películas de Scorsese que nunca pudo ser. Estaríamos hablando de que nadie apostó por esa película, como de otras tantas que varios directores intentaron y que no pudieron porque nadie confió en ellos. Claro. Para nuestra buena suerte, la necesidad, porque sí es una necesidad de Netflix, no solamente de contenido y calidad, sino de ganar relevancia y prestigio, hicieron que apueste por el irlandés. O sea, Netflix en los últimos años está intentando ganar el Oscar. Lo intentó el año pasado y le quedó muy cerquita con Roma, y este año ha doblado la apuesta con el irlandés. Y en serio es doblado la apuesta. Ha doblado la apuesta. Y en serio es doblado, o sea, porque a mí me gustó Roma. A mí me pareció una muy buena película. ¿Ok? Pero yo creo que el irlandés Claro, el irlandés Está- encima es ambiciosa, porque tú en Roma, tú lo que podías es decir, íntima. qué buena película, qué bien de cara a los Oscars, pero igual decías, ok, a nivel artístico sí llega, ¿ya? Pero probablemente de cara a lo que es la academia necesitas un poquito, le gusta más la ambición, le gusta más las grandes cosas, un gran título, y Roma puede ser una gran película, pero no es un gran título, son dos cosas distintas. Ya, para que nuestro público lo entienda, Roma es una película íntima, una película pequeña, es una película para ver con calma. El irlandés es una película épica, a su manera Exactamente. épica. Es una película épica en todo sentido. Es una película palomitera, recontra palomitera, pero es una película de autor. Es una película de autor. Es una cosa bien rara, porque es un blockbuster de autor. Sí, y es una película con grandes nombres, con una gran historia que ocurre en un montón de tiempo, con una gran inversión. Es decir, No, tú haces, o sea, si tú tuvieras, no sé, pues una especie de tabla con todos los checks que tienes que hacer para ganar un Oscar, el irlandés cumple con todo. o sea, tiene una gran foto. Tiene una gran foto. Técnicamente es impecable. Ya, tiene una gran música. Una gran música. Tiene una gran música. Tiene hasta unos títulos de entrada. Edición. Una edición La edición. es monstruosa. Y es algo que a mí me alegra que se hable tanto también el tema de la edición en el caso de irlandés, porque a veces yo creo que se entiende el tema de la edición como el menos es más, ¿no? Que el editar es cortar. Y acá estamos hablando de una película de 3 horas y media que tiene un muy buen ritmo, a pesar de su ritmo Lento. paciente en muchos momentos. Y aún así no se hace aburrida, larga, Es que- tediosa. Y es eso que- es mérito de edición. Ya, y es que El Irlandés es una película lenta, ¿sí? Pero es una película... No es una película lenta, me corrijo. Es una película parsimoniosa. Ujú. Es una película que tiene un ritmo, sí, como tú dices, muy paciente, pero es que tiene el ritmo que necesita tener. Depende de la época en que justo No, está es que situando yo también. creo que el tema es que tiene que narrar un montón de cosas y para que para que la persona que está viendo asimile todo lo que está pasando, tiene que ser una película paciente. Es una película que dura 3 horas y media. Ujú. No, claro, pero yo lo que voy es que, por ejemplo, no sé spoiler, en la época de Kennedy la siento un poquito más rápida, por ejemplo. Lo que pasa es que se empieza Sí. a apurar cuando entra Hoffa. La película al principio es como que te presenta el personaje, se toma su tiempo para ponerte un contexto, ¿ya? Para ponerte Es un hora y contexto, media, Jofa. ¿ya? ¿Y por qué creo? Porque pensando básicamente en el público estadounidense, yo creo que la historia de Hoffa en general ya se ha contado. Y ya la historia de Hoffa, o mucha gente, por lo menos dentro de Estados Unidos, ya la conoce. El misterio, quién era, el cómo terminó o no terminó. Entonces, disculpe, esa parte en la que tienes que presentar un personaje más,
cuando entra Hoffa ya no es necesaria. Tiene que presentar a Sheeran, porque Sheeran es un NN. Tiene que presentar al personaje de Joey Pesci, ahorita no me acuerdo. Ya. Russell Bufalino. Bufalino. Ya, tienes que presentar al personaje de Rey Romano. Ya, tienes que presentar a todos ellos porque ellos son NN de cara a la gente. Pero Hoffa, aún no sepa su biografía, es un nombre. Es el mito. Es un nombre, es un mito. Entonces, digamos que a partir de ahí dices, ok, ya te presenté a todos los personajes, ya tengo a Hoffa, vamos avanzando con la historia. Y por eso esa sensación de que la película apura un poquito, no que apura un poquito más, perdón, sino que empiezan a suceder más cosas cuando Hoffa ya aparece en la película. Claro, y en el momento que Hoffa sale de la película, vuelve al ritmo lento. Exacto. Vuelve al ritmo lento porque ya está otra vez solo, Frank, y empiezan a ocurrir las consecuencias de la desaparición de Hoffa, que todo el mundo conoce que Hoffa desapareció. También comienza el declive físico y moral de Frank, o sea, porque él también empieza a envejecer, empieza a deprimirse, empieza a irse al demonio. Y bueno, y la película termina tristísimamente, de una manera súper triste. Sí, a mí lo que me gusta mucho de la película, en realidad, o sea, me gusta un montón de cosas de la película para cuando ya esté esto, ya estará en Netflix, seguramente la voy a volver a ver. Adelanto una recomendación, yo no soy de recomendar mucho, pero bueno, igual vamos con esto, para la gente que decida ver irlandés, no es recomendación, es un pedido, ¿ya? O sea, que la vea de corrido, que no haga por favor lo que suele pasar, porque estamos mal acostumbrados a hacer eso con Netflix o con cualquier cosa que esté en internet. Tengo que hacer algo, paro, tengo que irme a otro lado, paro. O sea, si no vas a tener 3 horas y media libres o dedicarle 3 horas y media a la película, espera a que tengas ese tiempo. O sea, no la veas por partes, que no sea lo que voy a empezar a verla antes de dormir y si me duermo la retomo al día siguiente. Porque el ritmo de la película también es una experiencia. Exacto. Ahora otro detalle es, respeta a Scorsese. Scorsese no te conoce. La película, o sea, yo no... Y quiero verla también porque quiero tener también claro cuánto pierde una película de ese nivel, de ese calibre, cuando la ves en otras circunstancias, con las distracciones siempre van a haber cuando estás en casa. En una pantalla más pequeña. En una pantalla más pequeña, ¿no? Entonces, las películas en general están, cuando tienes a un director detrás, a un autor detrás, están hechas para cine, es decir, están hechas para su medio. Scorsese no entró en la discusión de qué es cine, qué es TV con Netflix, porque obviamente le ha hecho el favor, le ha firmado el cheque para hacer una película de 156 millones con autores de más de 70 años y de 3 horas y media. Entonces, oye, ¿quién es el más joven de ahí? Ray Romano. Ray Romano, sí, está en sus 50 por lo menos. 60, está. Ya bueno, Anna Paquin. Anna Paquin Está en 30 y varios. Sí, Anna Paquin sería la más, la más joven, ¿no? Anna Paquin, de ahí todos son bien fríos. Sí, Stephen Graham puede ser también que... De los más jóvenes, junto con de Ray Romano. Con Ray Romano. En el sentido de que, bueno, pues los tipos que todavía no sacan jubilación, ¿no? Claro, exacto, que no están en el final de su carrera, ¿no? Sí. Qué buena actuación. Stephen Graham es un muy buen actor. Es de esos actores, Stephen Graham, cada vez que tú lo ves en alguna película, en la que sea, tú dices, algún día le darán un buen papel. Algún día le van a dar un buen papel. Y se lo dieron. Yo personalmente a Graham no lo ubiqué mucho al principio de su carrera, pero yo veía Boardwalk Empire y Graham hace Al Capone en Boardwalk Empire. Claro. Boardwalk Empire era de Martin Scorsese, en realidad 1 más 1 es 2, era muy fácil saber que lo podía jalar. Ray Romano también había trabajado con Scorsese. Ese no lo ubicaba. ¿En qué película? En una serie que solamente tuvo una temporada, Vinil. Ya, yo veía bien. Sí, pues sí la sale. de HBO. La de HBO. Sí. Bobby Cannavale, que también sale en la película al principio. Como... ¿Bobby Cannavale no es el de Ant-Man? Claro, él también sale en el al principio. Él es Skinny. Exacto. Skinny. Ya, él también trabaja en Vinil con Ray Romano. Claro, entonces, o sea, aún con nombres que no son tan conocidos o tan populares. O en todo caso que no son nombres asociados al cine académico. Al cine más, no académico, el cine más de autor. Más de autor, pero sí son relacionados a Scorsese. Ya han trabajado con Scorsese antes, de repente. Bueno, cuando Graham llega a Boardwalk Empire, Scorsese ya no dirigía Boardwalk Empire, solamente era productor ejecutivo. Pero Bobby Cannavale sí había trabajado en Vinil porque el piloto de Vinil lo hace Scorsese.
y Bobby Cannavale era el protagonista de Vinil, ¿no? A la serie no le va tan bien, pero digamos que ya, No, ya sí, lo conocía, ¿no? aparte la serie es muy buena, así la recuerdo. Sí, y bueno, en el caso de Graham, o sea, mientras yo veía su actuación decía, o sea, el Capone, o sea, el Capone que hace Graham en Boardwalk Empire era obviamente mucho más fronterizo, mucho más abierto, mucho más ruidoso, ¿no? No se parecía en nada al de Niro en... No, no se parecía, no se O el parecía. de Niro más bon vivant. Exacto. O sea, este, ¿sabes? Aquí me recuerda un poco al de Al Pacino en Cara Cortada, porque al final de cuentas Cara Claro, Cortada es es Al Al Capone, es Al Al Capone Capone. latino, o sea. Sí, pero bueno, en el caso de Graham, igual tú veías, decías, ok, ya tienes claro por qué Scorsese lo llamó, ¿no? Entonces, volviendo al anterior punto, es decir, el tema con Netflix es que gracias a esta guerra que hay entre el streaming y el cine y quién invierte más y quiénes empiezan en esta carrera por ganar un Oscar y la desesperación y que se viene Disney Plus y yo quiero ofrecer un poco más de contenido de calidad o quiere empezar a presentarse diferenciarse de esa manera, es que tenemos una película como Irlandés, ¿no? En otras circunstancias estaríamos hablando de un proyecto que nunca se dio. Ahora, yo me pongo a pensar, ya entrando en película, Uh-huh. hay un montón, yo he leído un montón sobre la pela, ¿ok? Hay un montón de gente que dice, y yo estoy de acuerdo con ellos, que esta película tiene las mismas sensaciones que deja Goodfellas, que es básicamente un retelling de Goodfellas, solamente que más crepuscular. Pimentel dijo que esta película está enlazada con Silencio. Yo la siento más enlazada con Silencio que con Goodfellas. A mí, ¿sabes lo que pasa con Goodfellas? Yo siento... para mí son películas distintas. ¿Ya? O sea, es decir, tienes todo el tema de la mafia, que siempre es seductor el tema de la mafia, ¿no? Esas cosas que no conoces ¿Ya? y que están por detrás. Pero a mí me da la sensación de que Goodfellas es una película sobre lo que pasa, o sea, sobre un tema, es decir, sobre un episodio, sobre la vida, no es tanto la vida de este personaje, son las cosas que le pasan a este personaje, es una película de argumento, centrada más en el argumento. En cambio, yo siento que El Irlandés es una película de personajes, es una película enfocada en personajes, en que tú conozcas al personaje, es decir, lo que tú vas viendo en la película... Es un estudio de carácter. Es un estudio de carácter, o sea, presenta el personaje de Robert De Niro, desde que no es absolutamente nadie. Claro, o sea, en otras palabras, es Joker. O sea, es un estudio de personaje es también. un estudio de personaje. ¿Ya? Claro, lo que pasa es una excusa para entender las circunstancias en las cuales una persona pasa de ser un camionero... El pendejerete. Exacto, un camionero pendejerete, a ser el guardaespaldas del líder sindicalista más importante de Estados Unidos y, según la propia película, la segunda persona más poderosa de Estados Unidos en un momento de su historia. Y empieza a ser como esta persona que empieza a arraigar poder, porque se convierte en una persona poderosa dentro de la propia película, empieza a cuestionar sus propias lealtades, a preguntarse a quién le tengo que ser leal, que es una pregunta, me parece, muy paja de cómo la resuelve, o sea, cómo resuelve a quién le termina siendo leal. Porque hemos hablado, mira, de Niro, hemos hablado del Pacino, hemos hablado de Romano, hemos hablado de Cannavale, todo, pero no hemos hablado nada de Joe Pesci. ¿De quién regresa? Y no son tan regresados en un gran papel, sino que te ha hecho un papel totalmente distinto a lo que suele hacer. Es un papel lleno de silencios, lleno de miradas, es un papel muy contenido, es un papel de un personaje extrañísimo para lo que estamos acostumbrados en Pesci, ¿no? En un momento, o sea, yo sentía que era un gángster cómico. O sea, es un gángster que tiene todo el poder, pero que tiene un lado de comedia, como que quiere ser gracioso con sus amigos. En el irlandés. Sí. Ya, yo lo veía como una persona buscando aprobación. No, o sea, no digo que era un Aprobación, o sea, aprobación, o sea, ya, sí te entiendo. familiar, ¿no? Ya, claro, yo lo que veo es que, o sea, no digo que sea un contador de chistes, sino es que es como que tu pata que te ven
en cualquier momento así carizbajo y te quiere sacar una sonrisa de cualquier manera. Ya, te entendí. Pero que sabes que atrás tiene su arma para también protegerte. Claro, que el sujeto es un... Claro, o es sea, un gánster. Pues, ¿no? Claro, es un gángster, pero que tiene... No es el típico gángster duro, que está en la oscuridad, sino es un gángster, pero que tiene su vida tranquila y tiene sus días buenos, sus días malos, y que a mí quiere lo- también hacer Es un personaje más tridimensional. A mí lo que me gustó mucho del personaje de Joe Pesci es que a lo largo de la película no te dejaran claro o no lo dijeran tan abiertamente qué tan poderoso era. Eso también. Porque parecía ser, en un principio parecía ser el que te presenta el que... El hub. El de hub, contacto. claro, la llegada a varios A todo. contactos, el que conoce a todos, A toda la familia. pero el que conoce a los poderosos, porque él siempre habla, durante toda la película, Habla él de- habla del de de arriba, arriba, los de siempre arriba. habla del de arriba, habla de los de arriba, de los de arriba, de los de arriba. En plural, Entonces- siempre. Que es algo interesante. Entonces él siempre se vende a sí mismo como una persona utilitaria, Claro. no una De persona contactos. decisiva, no la persona que toma decisiones. ¿Sabes? Y la película va avanzando con esa percepción de que de repente él podría ser un personaje prescindible cuando en realidad no lo es. Ya, ¿sabes en qué momento te das cuenta? Te das cuenta que no lo es. ¿En qué momento siento yo que tú te das cuenta de la real importancia de Joe Pesci, de Russell Bufalino, que en realidad el personaje se llama Rosario Bufalino, cuando el Whispers contrata a Frank para, y este es un spoiler, el Whispers contrata a Frank para quemar la lavandería. Sí. Y se aparecen, lo buscan, él va a conversar con Russell antes de que él vaya a quemar la lavandería. Y el personaje de Harvey Keitel le dice, tú no te has dado cuenta del amigo que tienes acá. Exacto. Ya, y él dice, no, sí, yo sé. No, que tú no te das cuenta del amigo que tienes. Él es un verdadero amigo. Y es como te queda claro que si no hubiera sido por Russell, Claro, lo hubieran eliminado. lo hubiesen eliminado. La película hubiera durado media hora. Exactamente. Y no hubiese habido película. No hubiera habido una historia. Ay, contar. ¿No hubiera muerto Hoffa? Sí, hubiera. Hoffa viviría. No, lo hubiese matado alguien más. Sí. El rollo es. Y en ese momento tú te das cuenta, ok, este es un verdadero. Claro, es un top. Es un top. Es más de lo que él mismo quiere. Claro, y es un ¿cierto? tipo de perfil bajo. Y además este rollo de que siempre plantea de que no tuvo familia y él quería adoptar a la familia de Frank como sí. propia, Exacto. ¿no? Y era una familia reticente, ¿no? Porque si bien Frank quería a Russell y la esposa de Frank quería a Russell también, las hijas de Russell le tenían miedo. Las hijas de Frank. De Frank le tenían miedo a Russell porque, bueno, pues, y Frank lo dice más adelante, ¿no? Se llamaban Skinny, Razor, Rocco, Deadleg, una vaina así, ¿no? O sea, tenían nombres realmente complicados, ¿no? Nombres de mafioso. Y salían en los periódicos. ¿Ah? Y salían en los periódicos. Y salían en los periódicos. Y es por eso que cuando llega Hoffa, que Hoffa es un sujeto que tiene una imagen de soy un sindicalista, yo ayudo a que la gente tenga Claro. Trabajo. Que es un rollo que la hija compra. exactamente, la hija se compra totalmente Sí. el rollo. Y además Hoffa tenía una ventaja, Hoffa tenía hijos, adoraba a los niños, y Hoffa también te lo pintan un poco como un niño, era una máquina de comer helado, le gustaban los dulces, el helado y el pastel, No le gustaba el licor. no le gustaba el licor. Entonces te lo pintaban pues como un personaje que podía acercarse a la familia, ¿no? Y se convirtió en parte de la familia. Es por eso que no le perdona que la hija de Frank, ¿cómo se llama la hija de Frank? Peggy. Peggy, no le perdona que Spoiler. no haya llamado a Josephine, el día que desaparece Hoffa. Que hay mucho se ha discutido sobre la participación de Anna Paquin en la película, y antes de grabar justo una de las cosas que conversábamos era de que yo por lo menos yo estoy del lado de quienes encuentran muy justificada su participación y su elección para el Sí. papel, porque en realidad un papel que probablemente en manos de otro director hubiera caído en cualquier actriz, porque la percepción que da es que en realidad no hace absolutamente nada, tiene 6 palabras a lo largo de la película
6 palabras que encima se repiten, porque creo que pregunta por qué, como 3 veces. ¿O qué vas a hacer, papá? Exacto. Entonces, y la elección de Paquin básicamente para juzgar a los personajes a partir de las miradas, porque ella es como una especie de juez durante la película. Totalmente. No creo que se le pudo haber dado a cualquier actriz NN o con pocos recursos actorales. Necesitabas a alguien a quien una pudiera. actuación física, es más. Necesitabas a alguien que cuando tú quisieras eso, pudieras recordarlo. Claro. ¿Ya? Y yo creo que para nadie ha sido. O sea, no ha pasado desapercibido el tema de las miradas de la hija, tanto a Jimmy como a Frank, ¿no? O sea, es muy obvio eso, y eso te habla también de la propia actuación de Paco, ¿no? Yo me quedo con esa imagen cuando Frank va a salir en la madrugada, después de haber elegido pistolas, y le dice, Alan Paquin le pregunta, ¿a dónde vas, papá? Me voy a trabajar. ¿No? Y ella lo mira mientras él cierra la puerta y se va, ¿no? Sí, y justamente, o sea, eso ya es en la parte final de la película. A mí, otras cosas que también se habla mucho es del tema. La película habla mucho de las lealtades, del legado, de las consecuencias de nuestros actos. Es decir, no es una película de gangsters cualquiera en la que pasan cosas, muere gente, hay explosiones, hay asesinatos y se glorifica, ¿no? Acá lo que tienes es un core familiar. O sea, sí, llega un momento en que Frank tiene tres familias. O sea, tiene la familia que enlaza con Russell, su familia propia, o sea, su primera esposa, sus hijas, su otra esposa. Y se llevan bien las dos esposas, ¿no? Sí, y Sí. luego la otra familia que se crea con la entrada de Hoffa. Por un tema de que él tenía bastante... comprendía bastante a Hoffa por el tema que él también había sido sindicalista, camionero. Y familias que va perdiendo una a una, Claro. por sus propias decisiones. Es decir, llega un momento en que las propias, vamos a hablar de las 3 familias que tú has planteado, las 3 familias llegan a un punto sin salida en la que una le empieza a reclamar lealtad a la otra. Él pierde a Joe, y Joe le dice, me vas a volver a llamar, ¿no? Ya, ahora parece, es un spoiler, ¿no? Y nunca se sabe si Frank la vuelve a llamar. Exacto. La familia de Russell la pierde en el momento en que Russell muere. Exacto. Que es la familia a la que es más leal. Exacto. O sea, si hay una familia a la que él es o una persona a la que él es absolutamente real durante toda la película, es el personaje de Joey Pesci, para quien está viendo y lo sigue siendo hasta el final. O sea, bueno, aquí ya tenemos que hablar con spoilers, de verdad. O sea, ese tema, o sea, el personaje o sea, porque él ha podido hablar de todo lo que pasó una vez que fallece Russell, porque se lo dicen. Oye, pero ya aquí ya no queda nadie más. no queda nadie, pero ahí notas la lealtad que él le tuvo porque, como decías, justo en esa escena de que Russell le salva la vida. Claro. O sea, él comprende ahí, él creo que sí es. Y es muy curioso porque la lealtad de Frank, del personaje de Niro, a Russell, el personaje de Joey Pesci, nace de un hecho absolutamente anecdótico, que es el que lo ayude a arreglar un camión. Sí. Nada más. O sea, su relación inicia ahí en algo que puede haber sido absolutamente fortuito y olvidable. No, y él no... le dice, me salvaste la vida con eso, porque Y te no iba a le llegar. dice ni su nombre, o sea, Claro, la vida no exacto. vas a arreglar. Yo creo que la lealtad, yo creo que la relación nace, la amistad nace ahí, pero la lealtad nace en el momento de la lavandería. Uh-huh. No, yo también creo que ahí nace. Yo creo que cuando le dice, no sabes el amigo que tienes, es ahí donde Russell se consigue un perro. ¿No? O sea, se consigue alguien leal y que está con él hasta el final. Sí, y la película plantea muy bien eso porque no... Bueno, de repente, porque uno ya conoce la historia de Hoffa y cómo al final termina, pero no entra en ese juego del misterio de, ¿a quién le va a ser leal Frank? Si escogerá a Russell, si escogerá a Jimmy, o sea, no pasa por ahí la película, ¿no? Es decir, la película lentamente te va diciendo... Este señor Russell lo va a llevar a un momento en que lo va a hacer elegir el camino que él mismo le ha planteado y que no le discute. O sea,
se nota la afectación en Frank cuando él recibe el encargo de eliminar a Jimmy. Pero la recibe como lo que él siempre ha sido, un soldado, ¿no? O sea, que recibe órdenes, pero a diferencia de otras veces en las que recibía órdenes y no sabía por qué, esta vez él lo tenía muy claro. O sea, hay una escena que a mí me encanta de la película, que es en el homenaje que le hacen al mismo Frank, donde Joe Pesci le dice, tienes que hablar con él y tienes que decirle las cosas. ¿Cómo son? Las cosas, claro, dependiendo de la traducción, las cosas son... Es así como es. Le tiene que decir, es así como es. Y es una frase que significa absolutamente todo. Claro. Y el personaje de Joe Pesci se lo dice al personaje de De Niro, le dice, dile que es así como es. Antes se lo dice Tony, ¿cómo se llama el personaje? ¿Tony qué? Que gordo. Tony el gordo, ese es de los Simpsons. No, Está bien. el tipo del puro. Sí, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ya, Tony, bueno, ya. Él le dice, los viejos están asados con este pata. Sí, claro. Ya, bla, 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 bla. Y le dicen, bueno, pues hasta acá, ¿no? Sí. Y dice, es Salerno así. es. Salerno, Anthony es así Salerno. como es. Es más, Y Joe Pesci en esa escena aprovechan Russell y Anthony en hablar con Hoffa, pero Hoffa No les hace caso. no les hace caso y los manda al Lo diablo. manda lejos. Entonces Joe Pesci va donde El De único Niro y que le puede. dice, el único que puede hablar con él eres tú. Y es donde Y dice- Anthony le dice, Dice, es así como es. tiene que ser así, si no, como que le hace la mirada ya. Pero la solamente ve- le dice la frase, ni siquiera, Claro. o sea, no hay ni siquiera no hay un acompañamiento que termine No hay de una cerrar. mímica. Exacto. Y de ahí De Niro va donde Pacino, o sea, Frank va donde Jimmy y le dice lo mismo. Dice, no, porque te estás metiendo en un problema. Y Pacino dice, no, porque no me pueden hacer nada. Y De Niro solamente le dice, es así como es. Y Pacino se queda así helado y dice, no serían capaces. Entonces, Yo sé muchas cosas. sí, exacto, y es como que duda, se empieza a desesperar, pero queda tan claro los códigos entre ellos que hace que la escena, que tú puedas completar la escena o que tú puedas completar el diálogo sin necesidad de mayor explicación o redundancia, ¿no? La escena del homenaje es brillante desde antes, incluso. La escena donde están Frank y La mesa del y poder. no, y Jimmy en el dormitorio que compartían porque era su guardaespaldas. Bueno, para no dejar pistas, pues. Exacto. Y le dice, ¿cómo se llama? Frank, yo sé que tú me quieres decir algo, pero o que hay algo que te incomoda, o algo que te está, pero no me lo quieres decir. O sea, le dice Jimmy a él, ¿no? Y Frank le dice, sí, hay un homenaje que me quieren Exacto. hacer, bla, 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 bla. Creo que tú. Y quiero que tú hables y tú me entregues la medalla, ¿no? Sí, y es curioso porque justo la secuencia anterior es una secuencia también muy graciosa, porque es dile que le decimos esto, y de pronto ves una escena donde está Frank conversando con Jimmy, y de pronto él va con el encargo de nuevo y dice, no, pero es que no está entendiendo, tienes que decirle esto, y nuevamente tenemos ¿Qué una hablamos? escena de Niro con Pacino tratando de convencerlo, entonces es como que una sucesión de intentos fallidos por arrastrar el perro. Ojo que estas escenas hay que mirarlas bien porque van evolucionando. Porque desde que conoce a Hoffa, comienza primero a dormir fuera del dormitorio. Si lo notan. Y luego, como que ya va avanzando la amistad, ya duermen en el mismo cuarto. O sea, no en la misma cama, pero en un cuarto de 2 camas. A lo que voy. Ah, claro, es que el Va rollo- evolucionando. No, claro, es que la confianza, ¿no? Saben perfectamente que además es su guardaespaldas personal. No, hay un detalle que a mí me parece chévere de la pela, es que te dejan claro que Hoffa es un sujeto que tiene dificultades para entender a los demás. Los mensajes. No, dificultades para entender que las personas son distintas a él. Mm. Por ejemplo, él no bebía y no quería que nadie bebiera. Él no podía ponerse un traje, un pantalón corto o ir sin corbata sí. a una reunión de negocios y no podía entender que nadie lo hiciera. Él era incapaz de llegar tarde a un lugar y no podía entender que alguien más llegara tarde porque siempre lo iba a tomar como una afrenta personal. Porque para él era una afrenta personal llegar tarde, para él era una afrenta personal vestirse de una manera que no fuese formal a una reunión de trabajo. Para él era una afrenta personal beber, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso hacía que él
O sea, él miraba al mundo a través de los códigos con los cuales él se miraba a sí mismo. Él pensaba que todos tenían el mismo poder también. No, no solamente eso, sino que era un tipo inflexible, un tipo que no se podía comunicar. Sí, es por eso que nunca llegué a entender cuando le dicen, oye, tienes que calmarte porque... Claro, y hay una escena también notable donde Pacino es Pacino, pero bien dirigido, que es en la que Jimmy empieza a reclamar a toda la gente con la que trabaja y les empieza a gritar y a hablar mal, y de pronto el personaje de De Niro se va y dice, Sí, bueno, se pero achora. yo no puedo permitir que me hables así, mejor me voy. Y Pacino le dice, no, pero es que no estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti, tienes que No es a ti. entender. Dice, no, pero Es si a yo él. estoy ahí, pero no les No estaba, es a le ellos. estaba hablando a ellos, no No. estaba hablando contigo, y le pone el saco y le dice que lo espere. Entonces es una versión mucho más vulnerable del personaje de Exacto. Jimmy, y una confraternidad que lo diferencia de las relaciones que tenía con otras personas, ¿no? Claro, y a mí particularmente me resultó muy entrañable este Hoffa. Sí, y por eso también uno se las huele, uno sabe cómo va a llegar esa escena, pero justamente esa confraternidad, esa hermandad, más creo que es más exacto decir eso, que se siente entre ambos personajes, es la que hace más dolorosa la escena en la Sí. que En la que ocurre. en la que Frank tiene que encargarse de lo que tiene que encargarse, ¿no? Sí. Y es justamente a lo que podría terminar resumiendo todo lo que es la película, ¿no? Este tema de a quién uno decide ser leal, o cuál es el legado que uno quiere dejar en su vida, porque Frank, al mismo tiempo que acepta hacer ese encargo, él en ese momento también se da cuenta que no hay marcha atrás y que va a terminar por marcar el resto de su vida. En el gran arrepentimiento que lo acompaña hasta el fin de su día, está marcado con esa decisión y no con ninguna otra que haya cometido antes. Nada de lo que ha hecho absolutamente antes o después reemplaza a lo que fue ese momento de quiebre en la película, ¿no? Que es el momento en el que termina de separarlo de su familia, en la que su hija lo aborrece, en la que se queda solamente con Russell, a quien después va a perder, y que termina en esa búsqueda de Frank de encontrar al mismo tiempo que busca perdón, se prepara para el fin de sus días, ¿no? Y es una cuestión que justo cuando hablábamos de a qué película se emparenta, que de repente, o sea, a ver, ya vamos a hablar también más de una vez acá, o sea, Scorsese es una persona que está emparentada con el catolicismo. Entonces, pero lo que a mí siempre me ha gustado de Scorsese, de cómo enfoca el catolicismo, o la religión en general, es de que él no le enfoca de un punto de vista... exacto, lo que él lo hace cuestionando siempre. Él lo hace cuestionando siempre. Cuando dirigió Silencio, cuestionaba esta idea de por qué una religión, en este caso la católica, tenía necesidad de imponerse en una cultura que le podía ser extraña. Se plantea esa pregunta. En La Última Tentación de Cristo se plantea qué hubiera pasado si esta persona en realidad hubiera sido un humano más. Sería merecedor de todo el seguimiento o de ser el fundador de una religión que dura hasta hoy. Se plantea esa pregunta. De acá lo que se plantea es si basta, bajo las reglas de la religión que él sigue, pedir perdón. Si alcanza con eso. El personaje de Frank en sus últimos días prácticamente se la pasa rezando con un padre que lo visita cada cierto tiempo y esperando que en alguno de esos tantos rezos encontrar una paz que nunca encuentra. O sea, la busca todo el tiempo, trata de encontrar ese perdón, esa redención que nunca le llega. Y yo creo que él se convence que no lo va a llegar nunca en ese momento en la agencia bancaria, ¿no? Uh-huh. Cuando busca a su hija. Cuando busca a su hija, sí. Hemos destripado casi toda la pela. Yo solo voy a terminar diciendo una cosa. Si tienes que ver una película ahorita, es esta. Sí. Es esta. O sea, existiendo Huérfanos de Brooklyn, ¿no? Uh-huh. En cartelera. O sea, no, es brillante. Es brillante.
Yo creo que Scorsese en este nivel no lo hemos visto desde hace muchos años. No sé si hace muchos años, porque, bueno, a mí me encantó Silencio y estamos hablando de hace 3 años. Mira, a mí me encantó Silencio, pero me parece que esta película es muy superior. Puede ser, todavía tengo que procesarla. Pero, o sea, estamos hablando de una de las mejores películas de la carrera de Scorsese y eso siempre va a ser palabras mayores. Una buena película de Scorsese ya son palabras mayores. Ya, lo que pasa es que Una de las mejores películas, y estoy hablando de Irlandés, en la carrera de Scorsese, estamos hablando de algo que no amerita ningún cuestionamiento, ¿no? Ya, lo que pasa es que Scorsese forma parte de esa línea de directores, de creadores, de autores, cuyo nivel medio es jodidamente alto. Exacto. O sea, es Clint Eastwood. Mira, hasta el mismo Spielberg. Hasta Spielberg tiene un nivel alto para la media, ¿no? Entonces, una película buena de ellos, una película mediana de ellos es una película buena. Y una película buena de ellos, para su estándar, es una película extraordinaria para cualquier otro, ¿no? O sea, yo quisiera ver pues, a directores más pequeños Sacándose algo así. sacándose algo así. O sea, por ejemplo, ¿no? Michael Apted, que es más pequeño, mucho más pequeño, muy menor, y que también ha hecho policiales. Uh-huh. Y no va a llegar de palma. Exacto, siempre hay, o sea, el nivel de Scorsese, o sea, en las últimas semanas creo que se habló demasiado del tema Marvel, Scorsese. Bueno, en realidad si alguien puede decir lo que quiera, no necesariamente y uno asumirlo como si fuera mantra y una cuestión de hay que hacerle caso, pero yo creo que uno tiene una voz autorizada para hablar de absolutamente lo que se le da la gana en torno a esto ¿Del cine? del cine, es Scorsese, ¿no? Entonces, y cuando apenas unas semanas después de que se haya iniciado esa discusión, te tira a la cara una película como El Irlandés, tú tienes que decir, ok, de esto. Sí, es que, bueno, sí, pues la próxima película de Scorsese sale en 1 año y medio, 2 años, ¿no? Sí, creo, o sea, todavía no han empezado. Claro, mira, yo solamente agradezco que alguien como Scorsese siga en actividad. Y a tan alto nivel. Es que eso ya no me sorprende. No. Es que eso ya no me sorprende porque, mira, ¿cuántos directores muy mayores siguen con ese nivel? Claro, el mismo Eastwood, pues, ¿no? Eastwood, o sea, Que no dejan de trabajar y siguen con esa búsqueda constante de contar historias. no, recuerda a John Ford. John Ford dirigió hasta viejo, y el nivel era alto. Era altísimo, claro. O sea, yo creo que ahí simplemente la experiencia es clase, ¿no? Y mira, honestamente yo espero que el dios de Scorsese le dé muchos años para que nos suelte películas así muchos Tiene años dos más. películas en proyecto que es... No, el rollo es que la vida le dé. Scorsese Claro, ha tenido una vida agitada. es Roswell y Killer of the Flower Moon. Esa es la de con DiCaprio Bueno, tiene 77 años y vamos a ver qué pasa. Lo que a mí me interesa es que todo este tema del stream y bueno, las producciones que hay atrás de Netflix, Amazon, de todas estas nuevas productoras. Sí, que claro. son productoras. Son productoras, exacto. Y que Scorsese haya logrado hacer esta película, porque es una película, ya es un clásico, o sea, Uh-huh. ya sea para televisión o para la pantalla grande, ver si otros directores de la talla de él aceptan. Bueno, en aceptan realidad, meterse. es que en realidad lo que ha hecho Netflix muy bien en los últimos años es buscar entre los directores talentos o nombres que querían hacer películas que otros estudios no hubieran aceptado hacer. O sea, Y bueno, yo creo que esa chamba la ha hecho bastante bien Netflix. Es decir, el mismo, regresando con una conversación que tuvimos el año pasado, el mismo Cuarón dice, o sea, si no hubiera sido por Netflix no hubiera hecho Roma. Y estamos hablando de una película que ganó 5 Oscars, Claro. que estuvo a punto de ganar mejor película, que fue entre las 2 o 3 mejores películas del año pasado. Entonces, estamos hablando de películas que no se hubieran hecho. Claro, incluso mismo Noah Weinbaum. Claro, Noah Baumbach, también que tiene una historia de matrimonio que también se estrena en cines esta semana, o sea, a partir del 28 está en cines, y de ahí viene la de Fernando Meirelles, Los dos papas. O sea, son varias películas que probablemente no se hubieran hecho si no fuera por esta ansia de Netflix de poder ganar prestigio o esta guerra de los servicios de streaming, ¿no? O sea,
Por mí que siga la guerra. Exacto, por mí que siga la guerra. Y si tienen que existir Casa de las Flores, Casa de Papel, para que estas otras películas, Oye, estas otras producciones se pero hagan. también hay buenas miniseries que Sí. están cogiendo. O sea, por ejemplo, ha cogido Ministerio del Tiempo. Pero esa ya existía, pues, ¿no? No, O sea, no es, pero o la sea, ha no es- rescatado. ya, bueno, ok. La ha rescatado. Va a financiar la 4ª temporada porque Televisión Ajá. Española ya había Ya decidido votarla. Y la va a lanzar por todo lo alto. ¿Ah? Sí, sí, o sea, hay una búsqueda, esa búsqueda de contenido, Sí, de está calidad, de Susmiso, prestigio, sí está siendo beneficiosa, Pero yo creo está que- empezando a dar sus frutos, Claro, ¿no? los nichos chiquitos son los que alimentan para hacer este tipo de... Sí, o de sea, películas, y, o a sea, ver, no sé, qué deben ser. O sea, ahorita se dice mucho que Netflix está viviendo una especie de burbuja porque está invirtiendo mucho más de lo que está ganando. Bueno, pues, cualquier startup los primeros años es así, ¿no? Bueno, Y lo ya no pasa son que- tantos primeros años, ya no son tantos primeros años en el caso de Netflix. Pues estamos hablando de Netflix que existía cuando estaba Blockbuster, Sí, así que eran tampoco DVDs. tampoco es tan reciente. Pero a lo que voy es de que deben ser los 156 millones mejor invertidos de Netflix Hasta el momento. en toda su historia, ¿no? Bueno, primero tenemos que saber si le da un Oscar, van a ser los mejores 156 millones. Hay de que, dólares. eso, bueno, yo hablo básicamente en este caso, Yo creo que está todo va- clarito por la calidad, por la calidad de película. Yo creo que de cara al Oscar, todavía es muy pronto, hay películas que todavía no se han estrenado, obviamente, pero solamente pensando en las categorías en las que podría entrar el irlandés, yo creo que podría terminar siendo, no la ganadora, porque eso sí es muy pronto, pero sí la más nominada, sí la más nominada, Es que- además, la No, nominada es en más que, categorías. es que en serio, A ver, en un montón de categorías, A Sí, ver, claro. Dirección. A ver, película, Ya. dirección, Mejor actor actor de reparto. principal, Actor de reparto. actor de reparto que puede meter uno o dos. puede meter Ya. 3 Que incluso. puede meter, ya sería un poco complicado. No, pero me estoy refiriendo es que tiene Potenciales. potenciales. Ya, ¿no? a ver, director, película, director, actor principal, 2 o 3 actores secundarios. Vamos a poner 2, ¿ya? Porque, porque no creo que meta 3. Estamos diciendo lo que podría meter, ¿ya? Tienes edición, tienes banda sonora, Foto. Edición- tienes fotografía, Edición de sonido. edición de sonido, Guión efectos adaptado. especiales, guión adaptado. Ahí ya van 12. Solamente ahí ya van 12. Uf, Entonces, o sea, Vestuario. ya. Ya, hasta Poten- 15, potencialmente yo creo que tienes 15. 3, o sea, el año pasado Roma, si no me equivoco, tuvo 12 nominaciones Sí. y Roma es una película mucho más pequeña. Lo que yo creo aquí. Entonces acá potencialmente estamos hablando de por lo menos 2, ya, vamos 13. a ya mira, siendo modesto, ya 10 nominaciones. Ya 10 nominaciones al Oscar, por lo menos. Es bastante para Ya, y estamos hablando de una película que el único pero que yo creo que la academia le puede encontrar es el prejuicio hacia Netflix. Nada más. 8. Es nada más. Sí. O sea, lo único que puedes, Todos los de premios le van a poner ese prejuicio. lo único que puede separar al irlandés de ser el gran favorito al Oscar es el prejuicio contra Netflix. Nada más. La película Claro. se ha defendido Tiene, sola, sí. ha recibido las críticas positivas que iba a recibir. Tiene un puntaje muy alto en Rotten, en Metacritic y en cuanto sitio encuentren. Entonces, la película en sí no tiene pata coja. Es que, bueno, la gente que esté escuchando esto va a tener Que verla. que verla. En serio, sí, pues, mira, aunque es una palabra mayor, y todo el mundo lo ha dicho, o sea, no he escuchado a nadie que no diga que está entre las mejores de Scorsese. Sí, claro, hay muy poco por discutir ahí, ¿no? Sí, entonces, bueno, Claro, ahí lo que podrías discutir es qué tan alto entre las 3, 4 que podrías escoger. Ya ahí se convierte en una cuestión de gusto personal, pero que está bien arriba, sí, está bien arriba. sí, Sí, pues. mira, en Rotten tiene. De la crítica tiene 96% con 301 críticos y en audiencia tiene 86. Con Ya. 800, más de 800 personas. Ya, o sea, Rotten no confío tanto en Rotten. Metacritic es un poco digamos que tiene una elección de críticos un poquito más, no es tan amplia y su algoritmo es menos amable, por así decirlo. O sea, necesitas un poquito más o sea, la opinión tiene que ser mucho más clara en cuanto a en cuanto a positivo para tener un mejor puntaje. En cambio, Rotten es como que la duda favorece al atacante. O sea, le da un poquito más de margen de error a favor de la película, ¿no? Entonces, Ahora son 94 en Meta. en Meta Ya, con bueno. 52 reviews y Sí. 8.7
Sí, o sea, de personas con 159. es súper alto. O sea, en realidad yo en general confío mucho más en Meta por lo que digo, ¿no? O sea, tiene, digamos, discrimina mejor a los medios o críticos que escoge y su modo de calificar las películas es mucho más severo. Entonces, un puntaje. Por eso es que de repente tú puedes encontrar películas en Rotten que están en 80 y tantos y cuando llegas a Meta están en 50 y tantos. Entonces, hay Bueno. una gran diferencia, ¿no? Disfruten el irlandés. Hagan todas sus necesidades. Sí, veanla de corrido, por favor. En el corrido, no coman demasiada canchita, no comen demasiada gaseosa. Disfrútenla, es una gran pela. Mira, va. 27 de noviembre. Sí, No, ya está. Ahorita, O sea, ahorita en ya este está. momento, el momento que esto está en línea, ya está, Sí, ya está en sale en la Netflix. madrugada. Veanla. Pucha, no, yo sí sé que hay gente que la ve en la madrugada de todas maneras. O sea, son 3 horas y media. Listo. Nos Veanla. vemos. 3 horas y media de película. Ya. Chao. 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 It's gonna disappear if you succumb. Oh, my brain's full up, my brain's full up, my brain's full up, my brain.